es muy similar en su forma de entrar al virus, al HIV, y una vez entra el virus, inhibe directamente por la proteína que les mencioné la inmunidad innata, permitiendo que aumente la carga viral y finalmente se produce una tormenta de citoquinas, y mientras tanto directamente es encargado de producir la patología pulmonar que está representada por el cuadro clínico. Teniendo en cuenta todos estos pasos, sabemos que es muy posible intervenir en los diferentes etapas que el virus necesita para poderse replicar y salir. Uno puede buscar sustancias que estén dirigidas a la proteína S o a la receptor ECA o a los correceptores TMPRSS2 o CD147, o también ya una vez adentro interferir con la estrategia de replicación o de traslación, o finalmente tratar de contener la tormenta inflamatoria, o inclusive ya se propone el uso de medicinas alternativas o de medicinas tradicionales que siempre han sido proveedoras de las primeras sustancias para el tratamiento de todo tipo de enfermedades. Aquí hago otra pausa para reafirmar de que a la fecha no hay ninguna droga específica para el virus SARS-CoV-2. Entonces, como ustedes ven, los blancos terapéuticos con los cuales podríamos trabajar son múltiples. Podemos orientarnos a la proteína S, a la ECA, a la TMPRSS2, al CD147, a la replicasa, al genoma, a la tormenta inflamatoria, anticuerpos, etc. Y existe ya en el mercado una serie de compuestos que han probado en anteriores epidemias o en anteriores presentaciones de enfermedades virales alguna actividad. Por ejemplo, inhibidores de las glicoproteínas, de las proteasas y de la espícula. Tenemos el disulfiram, el lopinavir, ritonavir, el nafamostat, muy importante para inhibir la TMPRSS2. Hay unas estrategias dirigidas a los pederomas, ya las vamos a ver, como la cloroquina, la ivermectina, la nitazoxanida, los interferones recombinantes, antivirales como la ribavirina, el favipiravir, estos dos, y el remdesivir, que están en la boca de todos. Y ahora en la India y en la China, y específicamente en la China, hay una gran investigación sobre el uso de medicinas complementarias y alternativas. Aquí vuelvo a poner el esquema de la fijación del virus utilizando el receptor ECA y unos correceptores, el de furina CD147 y PMRSS2. Bueno, con este propósito se ha investigado qué hay en el mercado, y se ha encontrado, por ejemplo, que hay drogas como el nafamostat y el camostat que inhiben la acción de la TMPRS2, que es el correceptor de la AC2, haciéndole difícil al virus fusionarse con la membrana para ser, en otros no completamente, porque eventualmente podría buscar otro correceptor. En este mismo punto actúa la cloroquina, que actúa directamente con el ECA2, pero además la cloroquina y la hidroxicloroquina tienen la particularidad de impedir la acidificación endosómica, que es fundamental para que se funda en la membrana de la célula con la membrana del núcleo, que permita la liberación del material nuclear. Aquí tenemos otras antivirales como el lopinavir y el ritonavir, que
actúan sobre la replicación, el remdesivir y el favipiravir, que también actúan en la replicación, y la nitazoxanida, que tiene dos sitios de acción. Una, la unión del material viral con el ribosoma, impidiendo la acoplación del ribosoma, y otra, más adelante, cuando ya está de salida en el endosoma para ser llevado en el proceso de maduración, la nitazoxanida puede interferir con la maduración de esa vesícula cargada de viriones, impidiéndole que salga a la circulación. Nosotros decidimos intervenir básicamente con una terapia dual, siguiendo la experiencia de Raúl, de que es mejor 2, 3 o 4 drogas, la experiencia de él con el HIV, que una sola droga. En este momento, ya después de 40 años de SIDA, se sabe que la mortalidad es apenas del 5%, cuando al inicio de esa pandemia, la mortalidad llegaba hasta el 80 o 90% en los primeros 2 años después de diagnosticado. Este es otro esquema de dónde actúan las drogas, para irnos dedicando a dónde actúa la ivermectina. La ivermectina actúa en varios puntos, tiene 5 puntos de acción. Uno, en dosis elevada, es capaz de interactuar con la proteína CD147, que es fundamental para el anclaje de la espícula en el ECA2. Y segundo, la ivermectina. ¿A qué le pasó esto? La ivermectina es acá. La ivermectina forma un complejo con una proteína citoplasmática, la importina alfa, que hace unión con la importina beta y se unen al virus, permitiéndole cruzar un poro nuclear, y una vez dentro del núcleo es capaz de reducir la respuesta antiviral. Al inhibir la unión del coronavirus con la importina, no hay entrada al núcleo y por lo tanto la célula infectada es capaz de reaccionar produciendo interferón que puede controlar por lo menos la replicación del virus en el interior de la célula. Pero la ivermectina tiene otros efectos. Se conoce que receptores CD147 están presentes en grandes cantidades en la membrana de los glóbulos rojos, en las plaquetas y en las membranas celulares de la pared endotelial. Al la ivermectina bloquear la proteína CD147, inhibe la formación de Roloff, es decir, esas acumulaciones como fichas de damas chinas que se pueden formar entre glóbulo rojo y glóbulo rojo, o interfiere con la unión con la unión del glóbulo rojo con la pared endotelial, o mejor aún, inhibe no solamente estos tres, sino la unión del glóbulo rojo con la plaqueta, con el otro glóbulo rojo, con la pared endotelial, disminuyendo las probabilidades de formación de un microtrombo. Esto es más o menos lo que sucede cuando lo que parece que sucede en el interior de la microvasculatura, la formación de microtrombos, además de que se unen entre ellos, forman una red con las plaquetas que finalmente forman la trombosis. Pero la ivermectina tiene otro mecanismo, y es que interfiere con la formación o la producción de factores de coagulación 2 y 7. Esto se conoce desde 1988 durante las campañas de erradicación de oncocercosis y filaria en el África, porque se encontró consistentemente una prolongación del tiempo de protrombina de los pacientes que eran tratados
con ivermectina específicamente en aquellos pacientes que tenían dosis repetidas, más o menos a los 15 días. Sin embargo, después de más de 3.500 millones de pacientes tratados en los últimos 3 años, solamente se ha reportado un caso de una hemartrosis en un paciente africano. Este mecanismo de coagulación fue primero reportado en el Lancet y posteriormente en los anales de medicina tropical y parasitología. Hay otro punto que es la farmacocinética de la ivermectina, que vale la pena conocerla porque es una droga muy curiosa que ha llamado mucho la atención, no por solamente sus acciones terapéuticas, sino porque tiene una farmacocinética especial, propia de ella, que no está bien entendida. El punto es que una vez se toma por vía oral, ya sea en forma de tabletas, solución o cápsulas, ella tiene un tiempo a concentración pico de más o menos unas 4 horas y rápidamente, en las próximas 18 horas, es redistribuida en el interior de las partes, se une a las proteínas plasmáticas, pero es una droga extremadamente lipofílica que se internaliza en las células y en las membranas, específicamente las membranas liposomales, disminuyendo su concentración plasmática. La ivermectina sufre un proceso metabólico mediante la citocromo P450-3A4, produciendo un metabolito, no me acuerdo el metabolito, ahorita se los digo, que tiene es tan activo como la molécula madre. Son excretados por la bilis en un 95%, hay una excreción renal sin cambio hasta del 5%, y tiene un ciclo enterohepático, una circulación enterohepática que hace que en plasma se encuentre, después de una sola dosis, en cantidades apreciables de ivermectina o de su metabolito activo hasta 100 horas después de la administración. Como ustedes ven, la diferencia de la dosis es solamente inicial, porque al final las concentraciones son muy similares a las 100 horas. Pero los metabolitos activos persisten en concentraciones altas por el tiempo de más de 100 horas, estando tanto la ivermectina madre como los metabolitos persistentemente hasta las 80 horas por encima de la concentración inhibitoria 50. Ustedes ven que la solución tiene una mayor magnitud de absorción, hasta 2 o 3 veces la administración en tableta o cápsulas. Y esta absorción puede ser aumentada cuando se toma con un poquito de alcohol. Sin embargo, ellas bajan consistentemente y se mantienen en un nivel más o menos constante en las siguientes 100 horas. ¿Esto por qué es importante? Recuérdense que en los últimos días ha venido tomando fuerza el papel que tiene el virus SARS-CoV-2 en el intestino y probablemente la capacidad de infectar a través de las materias fecales. Esto salió publicado en un artículo hace un mes y se mostró que se podía recuperar virus infecciosos en el colon de pacientes. Y eso tiene una explicación. Resulta que el SARS-CoV-2 tiene una estructura que le permite
acoplarse a pesar de la fuerte capa mucosa que cubre el intestino, le permite a la proteína N-terminal, que es una correceptor, permite que el virus se acople con el receptor ECA, y es en este sitio que estoy señalando donde pudiera actuar la cloroquina. Pero también es el sitio donde puede actuar la ivermectina, porque ella tiene un ciclo interhepático, tanto encontrándose buenas concentraciones tanto en la mucosa gastrointestinal como en la circulación portal. El otro droga que estamos utilizando es la nitazoxanida, otro medicamento antiparasitario. Perdón, se me olvidó comentarles sobre la ivermectina. La ivermectina prácticamente es una droga atóxica. Cuando digo atóxica no quiere decir que no tenga efectos colaterales y probablemente está contraindicado en pacientes que estén tomando warfarina. Pero es una droga que se ha utilizado en experimentación con humanos, farmacocinéticas, grupos a quienes se les ha dado dosis de entre 2.000 y 3.000 microgramos por kilogramos de pesos, sin que se haya presentado efectos colaterales diferentes del placebo. Bueno, la nitazoxanida, ya comentamos que la nitazoxanida inhibe la unión o interfiere con la unión del material genético con los ribosomas e interfiere también con la maduración del endosoma del virión ya formado. La nitazoxanida, a diferencia de la ivermectina, tiene una vida media muy corta. Los metabolitos, el metabolito activo también es importante por su actividad virustática, y en esta, como tiene una vida media, tiene